Reflexivo, así arrancamos otra edición de nuestro IDM. Amalia, bienvenida. Roberto, buenas tardes para vos y para todos los que nos acompañan. Rápidamente vamos hasta exteriores. Emi, ¿cómo estás? En el Hospital de Clínicas, ¿cómo viven la Semana Santa? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Un saludo cordial a Amalia y a todos los televidentes. Estamos aquí en el Hospital de Clínicas, donde se reciben donaciones de la ciudadanía, principalmente aquellas donaciones que fueron anunciadas por las internas del Buen Pastor. 1000 chipas llegaron para los familiares, como así también para los médicos, tratando de traer en este caso alivio y también tradición en los sufridos centros asistenciales. Enseguida los detalles. Hasta el mercado de abasto, porque por supuesto están ahí apostados los trabajadores para esta venta de la previa de lo que va a ser esta Semana Santa. Estamos contigo, Nata. Sí, muchas gracias, Amalia. El saludo a Roberto y también para todos los televidentes. Intenso movimiento aquí en el mercado de abasto. Mucha gente que está viniendo a realizar sus compras, a aprovechar los precios y aprovechar también de que muchos ya no están trabajando. En instantes vamos a conversar con las vendedoras a ver qué tal en esta jornada. Funcionarios aduaneros aparentemente coimeros, que por allí es una palabra hasta sinónima, en Ciudad del Este cayeron en el marco de un procedimiento policial fiscal. Adelante, Joel, buenas tardes. Roberto, buenas tardes. Saludos a Amalia, a los televidentes de todo el país. Operación Tartufo, una investigación que arrancaba desde el año 2020, en el mes de diciembre específicamente, derivó con la detención de 9 personas, 5 de ellos aduaneros, 2 militares y 2 civiles. Aparentemente una red estructurada, operaba de una manera especial a través de las coimas para ingresar mercaderías de contrabando, con una estructura especial y de una manera bastante bien preparada. Vamos a tener ya en minutos todos los detalles. Y el asalto de esta jornada fue en la zona de Ceballos Cue. Nuestra compañera Judith Colexa está con los detalles. Colexa, contigo. Amalia, Roberto, buenas tardes. Cerca de 10 millones de guaraníes se llevaron 3 asaltantes que ingresaron armados a un local de cobranzas de Ceballos Cue. Imágenes de circuito cerrado muestran el actuar de los mismos. Esta sería la tercera vez que ingresan a robar en este mismo sitio. Agradecido a todos los médicos de este hospital. Estamos felices, hemos vencido. A todos ellos son unos dioses ellos allá adentro. Muchas gracias a todos los licenciados y muy buena atención de todos realmente. Fuerte aplauso a nuestros hermanos. Muy bien, fuerte aplauso, gloria a Dios. En un procedimiento anticontrabando en el Puente de la Amistad cayeron tanto militares como paseros y así también aduaneros. Aparentemente formaban parte de una rosca delictiva. Corrupción al desnudo, uno de los tantos esquemas que opera en la zona primaria del Puente de la Amistad, fue desbaratado con la intervención de la estratégica Oficina de Control Aduanero para Despacho de Cargas Menores, en plena cabecera del cruce internacional.
Registros fílmicos y fotográficos muestran la implicancia de funcionarios aduaneros, militares y los llamados paseros para el ingreso ilegal de todo tipo de mercaderías, desde materiales de construcción, bolsas de cemento, hasta comestibles, bebidas y productos frutihortícolas, todo a cambio de una coima, dependiendo del tipo de producto a ser ingresado. El denominado operativo Tartufo permitió desbaratar este esquema de corrupción. La denuncia había sido presentada por la Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate al Contrabando y canalizada ante la Fiscalía a través de la Secretaría Anticorrupción. Desde diciembre del año pasado se venía realizando un monitoreo de la actividad ilícita que operaba principalmente en horas de la noche y permitió identificar a los integrantes del grupo, quienes fueron incorporados a una investigación penal por cohecho o coima, contrabando y asociación criminal. Un trabajo interinstitucional, ¿verdad? Que arrancamos con en este caso las imágenes que tuvimos nosotros desde nuestro centro de monitoreo. A partir de allí hemos realizado la denuncia conjuntamente con el ministro Anticorrupción ante el Ministerio Público. Ha sido un trabajo arduo de aproximadamente 4 meses para poder desbaratar a este grupo realmente de corruptos que antes que proteger a la industria nacional, a la producción nacional, lo que hacían era ingresar y a cambio de ello cobraban ciertos tipos de sobornos, en suma de dinero, en bienes, todo tipo de sobornos, ¿verdad? Nosotros del gobierno somos claros, ¿verdad? Estamos firmes en proteger la producción nacional, en proteger la industria nacional y proteger el empleo de la gente. Esas son directivas claras del señor presidente de la República. Tenemos suficientes elementos que tanto personal de aduana como personal militar habría recibido sumas de dinero a cambio de hacer pasar mercaderías. Principalmente estamos hablando de azúcar, productos fruto-hortícolas, o sea que es una cuestión que afecta a toda la sociedad del día a día. Sobre la base de estos elementos se hizo la investigación y después de varios meses llegamos a concluir, y obviamente que es el inicio recién porque vamos a estar colectando otros elementos y llegar hasta donde se tenga que llegar. En el operativo fueron detenidas 9 personas plenamente identificadas. En principio, aunque no se descarta que la lista pueda ampliarse a otros involucrados. Los aprehendidos son 5 funcionarios de aduanas, quienes fueron identificados como Virgilio Miguel Ferreira Cabanela, Luciano Florenciano Duarte, Eusebio Santa Cruz Duarte, Antonio Oporto Espínola y Pedro Rubén Báez Zacarías, quienes de acuerdo a los intervinientes permitían el ingreso de mercaderías irregulares mediante coimas. También fueron detenidos 2 suboficiales militares, Claudio Ramón Orrego Ramos y Jacinto Blanco, además de 2 paseros, Carlos Alberto Montañé Garcete y una mujer, Elsa Mabel Chamorro. Los intervinientes aseguran contar con pruebas contundentes. La importancia del caso es que se cuentan con elementos de prueba bastante contundentes, consistentes en audio y en video, de las tratativas que se realizaban dentro del espacio de la oficina de la aduana. En este momento, en este lugar, fueron aprehendidas ya las personas que en este momento estaban realizando esas tratativas. Pero hay que señalar que está en una investigación de varios meses y hay otras personas también que van a ser oportunamente individualizadas. Es decir, aparentemente y siempre bajo la sospecha, se trataría de toda una red de corrupción, ¿verdad?, que se dedicaba a esta actividad. La parte final de la intervención tuvo que ser apurada por la presencia de otros paseros que exteriorizaban su molestia y se mostraban hostiles incluso con los trabajadores de la prensa que cubrían el procedimiento. Es así que al menos 2 vehículos sufrieron daños materiales con los cascotes que lanzaban estas personas. La rosca de corrupción desbaratada sería apenas parte de una estructura mucho mayor que inunda el mercado local con todo tipo de productos de contrabando en perjuicio de la industria nacional. Por supuesto, este informe de Silvio Cuevas tiene una segunda parte con la conferencia de prensa que escuchábamos hoy. Vamos a recibir a nuestro compañero Joel López, que está con estos detalles. Joel, estamos contigo, ¿cómo estás?
Amalia, muchas gracias, saludos a los televidentes nuevamente, y hablamos de que en una extensa conferencia se expuso todo el trabajo que de una u otra forma arrancaba en el mes de diciembre del año 2020, el seguimiento, el paso a paso, las imágenes que ellos pudieron captar, cómo operaban, de qué manera y cómo hacían, y cuál era el horario. A partir de las 19 horas ya se empezaba a recaudar y también posteriormente permitir el ingreso de las mercaderías de contrabando hasta las 5 de la mañana, decían los investigadores. ¿Qué es lo que también resaltaron en esta conferencia de prensa? Al menos que el lunes último 70 personas aproximadamente operaron en este horario estimativo para ingresar los productos de contrabando. Cada mercadería prohibida tenía un costo especial. Hablamos desde 500.000 a 1,5 millones de guaraníes, parte de lo que expresaba el doctor Emilio Fuster. Pequeña cantidad de pollo, pequeña cantidad de azúcar, pequeña cantidad de verdura, formaban parte de la coima también, ¿verdad? Recibían dinero y le decían, yo tengo que justificar mi puesto, tráeme pollo, tanta caja de pollo, tráeme tanta caja de huevos, y con eso voy a decirle a mis superiores o a las autoridades encargadas, estamos trabajando incautando, ¿verdad? Eso también se observó en la conducta de estas personas. Y también, lógicamente, destacar a aquellos funcionarios, vamos a hacer vuelta de página, los culpables van a pagar por esta responsabilidad. Se han profundizado las investigaciones y efectivamente los indicios y otros medios de prueba han constatado de que efectivamente estas personas encargadas del control para evitar específicamente el ingreso de productos en forma clandestina al país estaban recibiendo aparentemente sumas de dinero a los efectos de hacer ingresar las mercaderías y lógicamente era llenar de esos productos en los mercados de Ciudad del Este, Caguazú, Coronel Oviedo y otros puntos del país, en detrimento de las personas o de los empresarios y los productores que trabajan en forma formal, está apostando al país, está pagando impuestos. Y nosotros el gobierno seguimos firmes bajo la directiva del señor presidente de la República de proteger a nuestro productor, de proteger a nuestro industrial y por sobre todas las cosas proteger el empleo de la gente. Esto genera generalmente desempleo, ¿verdad? Porque genera competencia desleal, ¿verdad? Entre el formal e el informal. Nosotros estamos decididos en que queremos un país formal, trabajar en ese proceso con todas las instituciones que integran la Odisea, ¿verdad? Y vamos a ver, como siempre señalamos y actuamos en consecuencia. Cero tolerancia a este tipo de conducta. Corrupción y contrabando van de la mano. Tenemos el apoyo firme también del Ministerio Público. Bueno, parte del detalle que daba el doctor Emilio Fuster, justamente cómo operaban, incluso simulaban las incautaciones, justamente entre las mercaderías que van a pasar ya producto de las coimas, también venían las mercaderías que iban a ser incautadas. 9 personas detenidas en este marco, en la primera etapa de la operación Tartufo, que podría tener su segunda parte, de acuerdo también a los investigadores. Estaban todavía en la punta de esta parte investigativa y podría darse más detenciones en las próximas horas. El fiscal de la Unidad Anticorrupción de la capital del país también daba los detalles en cuanto a las evidencias, la implicancia de estas personas y cuál es la punta de la investigación, hasta dónde están avanzando y qué es lo que tienen. El supuesto hecho que encontramos son el hecho punible de cohecho pasivo agravado, que sería la coima, conocida comúnmente. También podría hablarse de asociación criminal y de contrabando. La Fiscalía General del Estado dio instrucciones específicas de la lucha contra la corrupción y en este caso concreto tenemos elementos de sospechas sobre funcionarios que supuestamente solicitan y recibían sumas de dinero a cambio de hacer pasar o bien omitir controles en la zona primaria de aduana de Ciudad del Este. Como dije, tenemos suficientes elementos de sospecha. Esto fue un trabajo interinstitucional. Se debe resaltar el apoyo tanto del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y también los Ministerios Anticorrupción y la lucha contra el contrabando. Y se está iniciando esta investigación. Ahora se van a analizar los elementos de sospecha. En el allanamiento encontramos sumas de dinero considerables
puesto que esta gente habría entrado supuestamente a las 18 horas, el procedimiento se hizo a las 19 y en una hora ya se encontró una suma considerable de dinero que presuntamente vendrían de estos hechos. Así también existen 2 particulares que fueron hallados dentro del lugar que estarían vinculados a esta investigación. Bueno, si bien no pudieron precisar la cantidad estimativa que recaudaban de esta manera, incluso hablaban de sumas considerables y tampoco podrían detallar justamente cuánto costaba ingresar los productos prohibidos, mencionaban de que todo consta en el acta y que próximamente se va a ir divulgando de acuerdo a avancen las investigaciones en torno a este hecho investigado. Completo como siempre, Joel, desde ahí igualmente tomar esa frase del fiscal Fuster que decía: después de esto van a caer muchas personas más. Esto recién está empezando, así que ojalá que sea así. Gracias por este contacto. Vamos a recibir ahora a nuestra compañera Judith Colexa porque ella también ya nos adelantaba algo acerca de este asalto que se daba en la zona de Ceballos Cue. ¿Cuánto fue finalmente lo que se llevaron, Colexa? Estamos contigo. Cerca de 10 millones de guaraníes, Amalia, se llevaron estos 3 asaltantes que ingresaron armados ayer cerca del mediodía. Y ya vamos a repasar con ustedes las imágenes de circuito cerrado del local afectado. Se puede ver el momento del ingreso, incluso los dueños estaban atendiendo en ese momento. Es un local de cobranza que está ubicado allí en el barrio Ceballos Cue de la capital. Fíjense ustedes en el actuar de estos delincuentes. Se distribuyeron las tareas. Uno fue hacia el fondo, otro redujo a los funcionarios, mientras el otro se encargaba de los clientes, en especial de una señora que estaba en compañía de su hijo, quien estaba muy asustado, pedía por auxilio, en ese caso a gritos, se podía ver allí en las imágenes. Ella lo abrazaba, se acostaron en el suelo todos, porque esa fue la exigencia de estos asaltantes, quienes en cuestión de 1 minuto se llevaron la suma de 10 millones de guaraní. Esta no sería la primera vez que ingresan a este mismo local. Según el afectado, el dueño de este local de cobranza, es la 3ª vez que lo visitan lastimosamente, llevándose una importante suma de dinero. Vamos a repasar con ustedes lo que decía el propietario de este local de cobranza robado, quien por cierto prefirió no identificarse por miedo a represalias. Vinieron 3 personas jóvenes de aproximadamente 22 años. Vinieron justamente de ese sector, ¿verdad? Vinieron los 3 entraron, el primero que entró fue hasta la primera caja que tenemos ahí, que ustedes están visualizando. Después ya le redujo a las 2 chicas que estaban ahí. El otro muchacho que ingresó fue a la siguiente caja que tenemos en el fondo. Posterior a eso entra un tercer sujeto, que era el que estaba controlando y que le servía de campana. Y bueno, a partir de ahí empezó a asustar a las chicas. Todos tenían armas en mano. Y bueno, entonces evidentemente que ellos tienen las instrucciones de que eso, cuando pasan este tipo de cosas, lo más importante es la vida, la integridad física. Entonces tienen que entregar todo lo que se tenga que entregar. Y bueno, eso fue lo que pasó. Duró 1 minuto solamente. 1 minuto duró el asalto. Vemos que había una clienta con su hijo pequeño también dentro del local que fueron víctimas de estos delincuentes. Sí, lastimosamente en ese momento una señora estaba con su sobrino, realmente. Estaba en la caja haciendo una operación. Y bueno, como les dije, pasaron un susto muy grande, nosotros también. No estábamos en ese momento. ¿Qué le pasa a esto? Es la 3ª vez realmente. Es la 3ª vez. Después de 8 años vuelve a suceder. Es la 3ª vez. Y bueno, el cuerpo a tierra, todo el mundo, ¿verdad? Todas las chicas, la cliente que estaba con su sobrino. El susto, como les dije, fue tremendo. 1 minuto solamente duró. Estos muchachos aproximadamente tenían entre 20 a 25 años de edad. Y bueno, después de lo sucedido, salieron corriendo, ¿verdad? Tomaron la dirección opuesta por donde ingresaron y aparentemente subieron en un taxi, aparentemente. Ahora, Amalia, Roberto, ¿por qué existe este miedo a represalia por parte de la víctima? Menciona que son conocidos delincuentes de la zona los que ingresaron a cometer el robo en perjuicio a los mismos. Es por eso que de momento lo que él hace es resguardarse y proporcionar toda la información posible a la policía y al Ministerio Público, como ser estas imágenes de circuito cerrado para que se pueda llegar hasta los mismos, ya que ningún comercio se ha salvado de ellos, Amalia.
Sabes que, Judith, cuando vos decías en un minuto 10 millones y al chequear el circuito es exactamente como estás marcando. Es increíble la rapidez que tienen y evidentemente ya son prácticamente que los médicos están hablando de que va a llegar el momento en el cual van a tener que elegir y eso es lo que está pasando ahora, sobre todo con los asilos de ancianos y este flyer que recorrió, que invadió realmente las redes sociales. ¿Cómo estás, Violeta? ¿Cómo les va, Amalia, Roberto? El gusto de saludarles a ustedes, a todos los televidentes y lamentablemente hablar de una situación que se venía vaticinando de hecho y que bueno, van a escuchar ustedes también al presidente de la Fundación San Joaquín y Santa Ana, porque al principio de la pandemia, sobre todo en Italia, en Europa, se podía visualizar esta historia, ¿verdad? Cuando los abuelitos, las personas de la tercera edad perdían la vida en los asilos completamente solos, abandonados porque no eran la prioridad propiamente de ningún sistema de salud. Hoy esta colecta está convocando a la solidaridad de la gente por sobre todo y tenemos allí el listado de cosas que están necesitando. Rápidamente vamos a hacer un repaso: paracetamol, ibuprofeno, antigripal, suero fisiológico, polutrol, macrogotero, guantes, batas quirúrgicas, gorros, cubrecalzados, tapabocas, dipirona, endovenosa, agua mineral, también guantes de procedimiento, lavandina, desinfectantes, alcohol, basureros, termómetros, saturómetros, que es muy importante, pilas chicas, alimentos no perecederos, repelente, papel higiénico, jabón en polvo y jabón de coco. Si es que no tenés alguno de estos insumos, también puedes donar de forma económica, en efectivo propiamente, y hay dos números: 0981-112-743 con Melissa o al 0981-519-578 con Cristina. ¿Por qué hacemos este llamado de solidaridad, esta convocatoria? Ya ha fallecido lamentablemente el primer abuelo de esta fundación. Él estaba bastante grave, de hecho se había improvisado una especie de sala de terapia intensiva para garantizarle la atención, pero lamentablemente perdió la batalla. De igual manera continúan otros 4 abuelitos que están conectados a tubos de oxígeno y que hoy necesitan ayuda. Vamos a escuchar a Alfredo Delgado, el expresidente de la fundación. Muy afectado decía: se me está hundiendo el barco prácticamente, pero yo no puedo abandonar, tengo que seguir luchando y es por eso que hago este pedido de auxilio. Está bastante difícil, nuestro panorama es un poquito oscuro y desolador. Tenemos un hogar infectado actualmente con COVID y así como manifestás también las enfermeras están con COVID. Hicimos una especie de albergue e improvisamos una de las piecitas como sala de terapia intensiva. Tenemos 4 abuelos que están bastante delicados, están con oxígeno, hay que reponerle el oxígeno constantemente. Sin el oxígeno ellos prácticamente no están saturando. Y hay uno que sí está realmente muy grave, un pronóstico bastante reservado. Entonces quería aprovechar un poquito la solidaridad al medio de ustedes que se preocupa y se puso en contacto con nosotros para aclamar un poquito de ayuda a la ciudadanía. En tal sentido, en nuestras redes sociales, Fundación San Joaquín y Santa Ana, se encuentra nuestro listado de necesidades, así como los datos de nuestra cuenta y de un número al cual se pueden hacer giros. Hoy en día todo aporte será bienvenido, porque así como he manifestado en los últimos días, varios de nuestros benefactores o dejaron de aportarnos o nos están aportando mucho menos y actualmente tenemos solamente para cubrir el 40% de nuestro gasto operativo y ahora se nos suma esta situación. Lastimosamente nuestros abuelos por una cuestión de edad ya no, si bien el sistema de salud está colapsado hace 3 semanas, nuestros abuelitos lastimosamente para el sistema de salud no son prioridad, es lo que nos manifestaron. Prácticamente nos dijeron prácticamente la verdad que nos dijeron que les tratemos en el hogar, o sea, que improvisemos un hogar con todas sus precariedades como si fuese una sala de hospital. Lastimosamente eso que vimos en Europa el año pasado, hace prácticamente un año, está aconteciendo ahora en nuestro país. Bueno, escucharon en la última parte, explicaba el presidente, ya les habían dicho de salud pública que no son prioridad los abuelitos, pero de igual manera es una situación sumamente cruel, ¿verdad? Entonces, si queda en las posibilidades de la ciudadanía poder asistir a este llamado, les dejamos nuevamente los números: 81-112-743 con Melissa o 81-519-578 con Cristina. Lamentablemente se ha perdido la primera vida, el primer abuelito que fallece, pero todavía quedan otros que necesitan atención.
Ahora vamos a hablar un poco también de esta entrevista que se daba anoche en el espacio 24 horas con el doctor Tomás Mateo Valmelli, un conocido infectólogo, y que de hecho viene hablando de la situación COVID desde que empezó la pandemia. Y vamos a hablar de dos cuestiones bastante puntuales. Por un lado, el tema vacunas y también el tema de fronteras, sobre todo con este elemento particular que aparece ya en el tema de discusión, en el tema de debate desde hace unas semanas, y es la variante brasileña propiamente. Y por ejemplo, cuestiones que han cambiado en el tratamiento. Hoy se habla de que entre el 20 y el 30% de los fallecidos son jóvenes y esto está llamando mucho la atención, alarma, porque anteriormente decíamos, bueno, solamente los de la tercera edad son vulnerables, etcétera. Sin embargo, hoy la historia está cambiando. Con respecto a las vacunas, dice algo muy interesante. Cada día que le damos al virus para que se siga desarrollando y se siga transmitiendo en el mundo, le damos más posibilidades de que siga mutando y que se sigan creando nuevas variantes. Cada día que perdamos, que le demos al virus tiempo de que siga produciendo variaciones mutagénicas, incrementa la incertidumbre si las vacunas actuales van a ser efectivas para esas variantes nuevas que aparezcan. ¿Cuándo aparecen las variantes? Cuando hay una gran transmisión comunitaria, cuando hay mucha gente que en simultáneo tienen la infección y muchos de ellos se coinfectan con diferentes variantes y eso da lugar a cambios mutagénicos que hacen que se conviertan en diferentes variantes. Esa respuesta creo que nadie la tiene, todavía no la tenemos y esperemos que el comportamiento de las vacunas actuales en relación a los múltiples cambios mutagénicos que realizó el virus desde su identificación en diciembre del 2019 sigan siendo efectivas para las variantes actuales y que se presenten en el futuro, porque esto va a seguir, el virus va a seguir mutando porque por su ciclo biológico es normal que el virus al replicarse vaya presentando estos cambios mutagénicos. Bueno, una pregunta que mucha gente se hacía es, ¿se puede aplicar la antigripal y al mismo tiempo la de COVID? El doctor explica bastante bien que lo que hay que hacer en todo caso es esperar a que lleguen estas vacunas antiinfluenza, uno se las aplica y espera 15 días para recién aplicarse la vacuna contra el COVID e incluso se genera ahí una suerte de, explicaba él, inmunidad cruzada de protección. Ahora, obviamente nos vamos a aplicar la de la influenza, pero quién sabe cuándo llegarán las del COVID propiamente, así que bueno, empezar por esa, por sobre todo cuando llegue, cuando arribe ese lote importante. Y ahora vamos a hablar también de las fronteras, una situación que preocupa, hay muchos profesionales de la salud que están diciendo es urgente que se cierren las fronteras, que la gente ya no viaje al Brasil, por ejemplo. El doctor, sin embargo, dice que ya estamos un poco tarde para esa situación, pero que sí se debe dejar de importar el virus. ¿Cómo se hace eso? La gente que ingresa tiene que necesariamente tener el PCR negativo en mano, hacer la cuarentena de igual manera, 14 días y con un doble negativo, básicamente reincorporarse a sus actividades normales. Cerrar las fronteras con Brasil en forma estricta, yo creo que ya no se justifica. Nosotros introducimos más de 50.000 paraguayos entre los meses de enero y febrero que fueron a veranear a Brasil. El virus ya está dentro nuestro, ya está dentro del país. Lo que sí podemos hacer es, para evitar que siga llegando más importación del virus, es hacer un control sanitario obligatorio de las fronteras. El individuo que venga de Brasil, que ingrese al Paraguay, ya sea por tierra o que haga un vuelo interno a Foz de Iguazú y que de Foz de Iguazú agarre su auto o por un Uber o por un taxi quiera ingresar al país, tiene que ingresar con un PCR negativo. Después de ahí tiene que ir a una cuarentena obligatoria, supervisada, de 14 días y darse el alta para volver a sus actividades o a la interacción con un nuevo PCR negativo. Bueno, la situación se complica cada vez más. Hablamos de la transmisión, podemos decir comunitaria ya de esta variante brasileña. En Argentina se habla incluso de la variante no solo brasileña, también la británica y también la de California, Estados Unidos, así que se complica el panorama. Y para hacer un poquito de cálculos, en todo el 2020 se registraron 107.000 y piquito casos de COVID. En lo que va de este año, más de 100.000. O sea, estamos alcanzando la misma cifra en solo 3 meses y eso verdaderamente es preocupante.
Muy bien, gracias Violeta, buen trabajo como siempre. Por otro lado, las escuelas que estén con logística y con infraestructura adecuadas tendrían que recibir de nuevo a los niños al final de la Semana Santa. Al respecto, el ministro Brunetti, que estuvo recorriendo la zona de Ñembucú, opinó y brindó la hoja de ruta que se tendría que finalmente seguir. Hay muchísimas necesidades en el sector urbano y en el sector rural. El Ministerio de Educación, de manera conjunta con las gobernaciones, con las municipalidades, con los legisladores, va a seguir trabajando para poder poner las condiciones adecuadas. Si no están dadas las condiciones, no puede funcionar ninguna escuela. En las escuelas que sí tengan las condiciones necesarias, necesitamos poner al niño en el centro del proceso de desarrollo, necesitamos que las clases continúen. En el Paraguay, 6.970 escuelas que fueron evaluadas de manera positiva, esa de 8.600. Eso representa realmente un porcentaje muy alto. Nosotros tenemos más del 60% hoy de los estudiantes que decidieron volver a sus aulas. Eso es un porcentaje que se replica en general en el Paraguay. En el departamento de Ñembucú tenemos un 37%, si no estoy equivocado, de padres y estudiantes que dijeron queremos volver a aula. Entonces, realmente esa es la cantidad de instituciones que por lo general continúan en Ñembucú y en el Paraguay. Y vamos a seguir con este tema, Roberto. Claro, muy importante. ¿Por qué? Porque los padres estamos preocupados. Finalmente culmina el decreto en su imperio y pareciera ser que todo está en veremos como corresponde en pandemia, ¿no? Vamos a establecer un contacto vía Zoom con la viceministra de Educación. Ella es Alcira Sosa. Viceministra, muy buenas tardes. Bienvenida al IDM. Roberto y Amalia le saludan. Buenas tardes, Roberto, Amalia y todos los ministros. Viceministra, ¿cuál es el decreto que ahora impera? Para no confundir, porque también hacemos alusión a aquel que saca del ejido de acción a las 24 ciudades en alerta. El lunes, ¿los chicos tienen que retornar a clases o tienen que esperar las directivas de sus centros educativos? Bueno, el protocolo vigente relacionado con el retorno a clases presenciales para las instituciones que inicialmente están con dicha modalidad es el que determina esta presencialidad de los grupos burbuja. Solo en los casos en que, como también ya mencionaba el ministro, las condiciones de seguridad no estén dadas, es que el Comité de Gestión de Riesgo de la institución decide pasar a la modalidad virtual. En principio, en todo este mes de marzo, como ya tuvimos la confirmación de la cantidad de estudiantes a nivel país que optaron por esa modalidad y en cuántas instituciones estamos teniendo más de 40.000 grupos burbujas, para ser exacta, 42.101 grupos burbujas organizados en esta modalidad, son los que están habilitados hasta el mes de mayo a permanecer. O sea, si tenemos nuevas solicitudes en esas mismas instituciones para pasar de la modalidad a distancia a la presencial, solo lo vamos a poder hacer en mayo porque está concatenado con la disponibilidad de los espacios y de estos recursos que necesitamos garantizar. Además de contar con todo este proceso para que se les haya podido habilitar a nuestras instituciones, tanto las del sector oficial como las privadas y subvencionadas, tenían que ver con este reporte de la condición de infraestructura, de los espacios disponibles para garantizar el distanciamiento de 1.5 a 2 metros entre los estudiantes y todos los demás aspectos que tienen que ser garantizados en esas escuelas. Y con eso, a nivel país, si miramos, estamos teniendo el 48% de la matrícula que ha optado por esta modalidad. Y ellos retornarían el lunes a clases, salvo situaciones que condicionen ir a cuarentena tipo preventiva o por casos confirmados que se dan en las comunidades. Viceministra, en el corto tiempo que se hicieron estas clases híbridas, ¿pudieron tener un balance de la cantidad de chicos que se contagiaron y docentes así también? En realidad no tenemos, lo que sí tenemos es la cantidad de instituciones, en 303 instituciones de distintos sectores, insisto, oficial, privado, subvencionado, han tomado la decisión de
llevar durante 10 días a modalidad virtual algunos grupos burbuja que son un poquito, te doy el número exacto, al viernes, que fue el último día que estuvieron en modalidad presencial, 1.561 grupos burbuja, que representa aproximadamente 27.000 estudiantes. O sea que hay que decir que solamente aquellas instituciones habilitadas y que tenían, de hecho, la logística, la infraestructura, la conexión, finalmente se hace, por más que parezca muy discriminativo por la salud, por sobre todas las cosas. Recién a abril tenemos que transportarnos para que se pueda entender exactamente la real situación, pero por ahora se seguirá como se venía manejando antes de Semana Santa. Y los padres tienen que estar muy atentos a la orientación de las direcciones de cada institución educativa, no dejarse embarullar porque tantas cosas se dicen, viceministra. Claro, además las instituciones educativas tienen conformados sus equipos de gestión institucional y el comité de gestión de riesgo, que es el que permanentemente está evaluando estas situaciones, y el protocolo les habilita de manera automática a que si se dan casos de sospechas o de casos confirmados, van a aislamiento por 10 días. Y eso, prueba de esto que les comentaba, de que en 303 instituciones ya han aplicado esa medida, es justamente que se están dando estos ajustes dinámicos, porque como te digo, si se dio en la segunda semana de marzo, bueno, se han tomado los 10 días correspondientes y luego retomaron la modalidad de clases presenciales, y eso ya está internalizado por los actores de esa comunidad, de cada comunidad educativa. Ahora, independientemente de esto, los privados tomarán su postura también con respecto a las decisiones que van a tomar a partir de esto, ¿verdad? Bueno, pero en las mismas condiciones, los privados y subvencionados que cumplieron con todos estos requisitos que mencioné y que ya están en modalidad híbrida, también aplican el protocolo si es que se dan esas situaciones. O sea que, viceministra, para eso están estos comités de gestión de riesgo. Así mismo, en todas las instituciones. En particular. Es como el comité que da el soporte también a los directores de las instituciones para que la toma de decisiones sea participativa, ¿verdad? Y sobre todo porque convoca a distintos actores. Ahí están representantes de padres, de estudiantes, de docentes. Entonces se evalúan las situaciones y a partir de eso toman esta decisión que tiene todo su mecanismo instalado. Y mirando, haciendo un mapeo, hay instituciones educativas de la red de educación pública que tenían toda la infraestructura adecuada para las clases híbridas. Adecuadas para esta cantidad de estudiantes. Por ejemplo, si en una institución de 50 estudiantes, 30 son aquellos cuyas familias optaron por ir a modalidad presencial, implica que si estos estuvieran a su vez distribuidos en 3 grados o cursos, tendrías como 10 estudiantes por aula. Entonces, allí sí es posible justamente esta opción, y por eso es que, te digo el número exacto, 6.982 instituciones del sector oficial cumplieron con estos requisitos y iniciaron las clases en modalidad híbrida. Y 8.109 si miramos con las privadas y las subvencionadas. Claro. Ahora, nunca luego se barajó como una posibilidad del retorno pleno y absoluto. Siempre era modalidad híbrida, viceministra, para comprender mejor. O sea, híbrida y además según la decisión de las familias. O sea, la familia tiene la opción de elegir por la modalidad semipresencial o a distancia. Viceministra, para repasar nada más, en mayo entonces aquellos padres que dependiendo de la situación decidan que sus hijos tomen estas clases híbridas, lo pueden hacer. ¿Y cuál es el siguiente mes? ¿Cada 3 meses es? Así mismo, en principio el calendario está establecido, pero bueno, vamos a ir viendo también cómo se dan las situaciones con el mapa epidemiológico, la vacunación de los docentes que se está priorizando, y todo eso va a ir probablemente reconfigurando estos planteamientos. Bueno, viceministra, que sigan trabajando. Muchas gracias por estos minutos para con Canal 9. Gracias. Hasta luego. ¿Sí? Gracias a ustedes.
Bueno, Amalia, vos no tenés todavía un hijo en edad escolar, pero manejás muy bien. Para comprender, yo me quedé con este concepto de ajustes dinámicos. ¿Por qué? Porque el país no ve y te dicen, y hacia acá, tal supervisión, uno no tiene que confundirse. ¿Por qué? Porque están los comités de gestión de riesgo en cada institución. Porque si no te meten presencial, va a ser virtual, va a ser burbuja. O sea que uno recibe hoy por hoy, ya sea por correo o por comunicación, de cómo va evolucionando. Porque al final tenemos que decir, están estas 24 ciudades en alerta roja, ¿recordás? Sí. Ahí no se permitía luego. No, y Dios mediante hay que entender, si vos ahora optaste por las híbridas y todo marcha bien posiblemente para mayo, vos podés cambiar y... Ya retorna. Retorno. Vos, por ejemplo, después en agosto otra vez, ¿verdad? Cuando Elías crezca y ojalá ya no tengamos pandemia, pero si hoy te tocase esta coyuntura, ¿dejarías que se vaya o no? No. O sea, yo desde creo la que casa. Como siempre le digo, depende de cada familia, que es un mundo, en definitiva, ¿verdad? Y en mi casa, mi mamá es de riesgo, tiene la abuela ahora internada con COVID, entonces... No. Bueno, pues por lo menos están las opciones. Sí. Bueno, gracias a la viceministra, cambiamos de tema. Familiares de pacientes COVID que participaban de una misa que se celebró en las afueras del INERAN, celebraron por sobre todo la vida con la intención de rezar por los enfermos. Se vieron momentos muy, pero muy emotivos por el recuento de aquellos que se fueron, que ya no están, y las personas que día a día están peleando por un futuro mejor. En las afueras del INERAM se llevó adelante la celebración de una Santa Misa con el pedido especial por la recuperación de los pacientes que se encuentran internados en este lugar y sobre todo también el fortalecimiento espiritual de los familiares. La parte espiritual forma parte de la salud también, entonces esta iniciativa que ha tenido la Pastoral Social muy buena, sabemos que nuestra Pastoral Social se preocupa un poco también por los más necesitados y no solamente por la parte espiritual, sino en todos los aspectos, una preocupación integral de la persona. Entonces, por eso esta actividad también que estamos haciendo aquí en la entrada de la puerta de este lugar tan emblemático que estamos teniendo, que para nosotros hoy representa mucho sufrimiento, mucho dolor, si bien también hay muchas personas, como vimos durante la misa, salir y es un signo de victoria, ¿verdad? Pero también hay muchas personas que no pueden disfrutar de eso, sino salen con mucho dolor y bueno, todo ese acompañamiento espiritual también que estamos haciendo aquí desde la iglesia también tratamos de ver cómo poder sostener la fe y a nuestros hermanos, ¿verdad? Muchos tienen la dicha de ver salir de nuevo por ese portón a sus familiares que recibieron el alta y otros todavía están a la espera de la evolución de su ser querido. Momentos emotivos y también difíciles que se viven en las afueras del área de contingencia. Agradecido a todos los médicos de este hospital, agradecido a toda la gente de blanco, estamos felices, hemos vencido. A todos ellos son unos dioses ellos ahí adentro, porque te hacen sentir gente. Rosa soy, Rosa me llamo yo. 7 días estuve. No, estuve en urgencias. Muchas gracias a todos los licenciados. Leticia González. ¿En qué área? En pabellón B. ¿Terapia? No, en internación. Sí. ¿Qué pudiste ver adentro? Y muy buena atención de todos realmente. ¿Murió tanto de medicamentos? Sí, bastante bien. No me falta nada. 35. Sí. ¿Algo que le quieras decir también a tus familiares que te estuvieron esperando todo el tiempo? Y gracias por la fuerza del aguante. Vamos a recibir a nuestra compañera Fernanda Chamorro, que tuvo una larga charla con el ministro de Salud. ¿Dijo algo nuevo, Fernanda, o no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amalia? Roberto, el saludo también para los televidentes. Poco y nada de novedades que se puedan estar mencionando, principalmente sobre el tema de la vacuna. Muchos cuestionamientos con respecto al mecanismo COVAX. Con respecto a eso también decía el ministro de Salud, Julio Borba, vamos a tener, si no es hoy, en los próximos días, una reunión con el director general de la OMS, OPS, y también con los principales directivos, las cabezas, aquellos que toman las decisiones dentro del mecanismo COVAX. ¿Esto por qué?
porque ellos están pidiendo, aunque sea unas migajas, el Paraguay le está pidiendo a la OPS, OMS, para que brinden un cronograma, aunque sea estimativo, de la llegada de las vacunas mediante esta plataforma. Por otro lado, ojo, también hablaba de la vacuna india el ministro de Salud, que era lo que decía, en junio, julio aproximadamente, estas vacunas que hasta ahora no se pueden utilizar van a estar venciendo. Hay que liberar en estos días y eso otra vez tiene un proceso logístico, ya que se libera en Rusia en este caso, pero nosotros tenemos que encargarnos de la logística y también estamos verificando ya los últimos detalles para ver la cantidad que va a ser, porque de acuerdo a eso tenemos que preparar la logística y en qué forma vamos a traerlo, ¿verdad? Hasta el momento por lo menos un estimativo de cuántas serían no se tiene todavía. No, hay aproximados, pero no quisiera todavía ahondar en el tema porque estamos peleando para que sea una mayor cantidad. De estas 1 millón de dosis. De estas 1 millón, efectivamente. Ahora, con las demás, ¿cómo está la situación? Porque se está esperando que se tengan también los permisos relacionados a estas vacunas indias que llegaron. Sí, estamos esperando los permisos. Hay una evaluación del Comité Técnico de las Vacunas en México que dio una aprobación parcial ya. Estamos esperando que ellos den la aprobación final de lo que nos permitiría posteriormente llevar al COTENAI, que es nuestro comité de vacuna acá en el país, para que ellos también autoricen, ¿verdad? Eso todavía va a tomar un poco de tiempo probablemente, pero igualmente estamos insistiendo con las otras opciones que tenemos. Tenemos la Moderna, que estamos negociando también, ultimando los detalles, 400.000 que el señor presidente mismo consiguió en cooperación con el gobierno de Qatar y otras 400.000 que queremos comprar por nuestro medio, ¿verdad? Y AstraZeneca, que estamos viendo también con Estados Unidos, que también estamos avanzando. Es un proceso lento considerando que los pedidos hay de absolutamente todos los países. ¿Cuál es la expectativa con la AstraZeneca? ¿Cuántas aproximadamente ustedes querrían traer con Estados Unidos? 2 millones aproximadamente. 2 millones. ¿Se conoce ya cuál es la fecha de vencimiento de estas vacunas que vinieron de la India, ministro? Esta vacuna tiene vencimiento junio-julio de este año. Bueno, recordemos las Covaxin que se administran, en este caso también en 2 dosis, se habla de que se tiene que mantener entre 2 a 8 grados aproximadamente para su conservación, pero ahora están en la expectativa también de algún sistema regulatorio que permita la utilización ya, sea México u otro país finalmente, para saber cuándo se van a poder utilizar. Lo decía ahí Borba, estas vacunas vencen entre junio y julio de este año, así que obviamente van corriendo también contra reloj. Nuevamente hablando sobre el mecanismo COVAX, lejos de las declaraciones del ministro Euclides Acevedo, quien apunta directamente a Escoto, lejos de la pérdida de confianza también de los propios congresistas hacia este representante de OPS-OMS, Borba lo que decía es, él no es el único responsable. Escuchemos. Acá no es una responsabilidad del doctor Escoto, ¿eh? Hay que ser claros y hay que ser justos. Esto es una cuestión multifactorial, como te decía anteriormente, es una cuestión de varios factores que se juntaron y que lastimosamente estamos pagando ciertas consecuencias, ¿verdad? Sí, hubo reclamos, por supuesto. Diariamente hablo con el doctor Escoto y hablamos con la doctora Clarice Etienne de OPS, con el doctor Jarbas Barbosa también de OPS. En mi conferencia que dimos hace 2 semanas ante la OMS, hice un reclamo también un poco fuerte, ¿verdad?, ante esta situación. Lo que necesitamos es que lleguen las vacunas, necesitamos que tener las vacunas a fin de dar también respuesta a la población. Amalia, Roberto, televidentes, hablaba mucho de ayer, por ejemplo, al final de este mensaje que daba Mario Abdo Benítez, decía, bueno, yo les dejo, tengo que ir a hacer una llamada internacional. Muchos se preguntaban sobre qué era eso. Borba nos dijo en parte de esta entrevista que compartíamos que se trataba de una llamada para adquisición de vacunas, porque en un momento dado se dio a entender o se quiso decir que era una llamada a autoridades de México, de otros países más, del Brasil, para saber cómo estaban los permisos respecto a la Covaxin. Según Borba, es con respecto a adquisición de otras vacunas más. O sea, se está buscando, se están dando esos manotazos de ahogado definitivamente. Y en otro sector, no solo sobre tema vacunas, en donde también se están dando manotazos de ahogado, tiene que ver con la ocupación
impresionante de camas, principalmente de terapia intensiva. Borba no daba un pronóstico alentador. Decía, estamos llegando a un momento en el que ya no vamos a poder habilitar más camas de terapia intensiva y nos vamos a quedar con las que tenemos nada más. Escuchemos. Nuestro límite siempre es el recurso humano. No hay suficiente cantidad de recursos humanos en el país para poder cubrir todo esto. Entonces tenemos que cuidarnos. No nos queda otra. ¿Es una opción seguir aumentando en estos próximos días camas de terapia intensiva teniendo en cuenta esta falta de recursos humanos? O sea, ¿hay posibilidad de que UTI aumente sus camas? Muy poca cantidad ya. ¿Cuánto más, por ejemplo, planean si es que los casos van a... Lo que habilitamos en Ingavi, que son 10 aproximadamente ahora, y nada más que eso ya, porque ya no tenemos posibilidad, pues no hay recurso humano capacitado. O sea, a partir de ahora ya no prácticamente habilitación de camas de UTI. Y va a estar complicado, y no es por el hecho de falta de recursos económicos ni equipos, sino una falta de recursos humanos que puedan manejar las terapias. ¿Cuántos aproximadamente tienen ahora de intensivistas, por ejemplo? 230. 230. Y no hay posibilidad de aumentar esos recursos humanos, o sea, ya no quedan algunos intensivistas más por contratar. Prácticamente no. Todos están trabajando en el público, en el privado, están agotados, están cansados, están estresados. Bueno, 679, estaba yo acá leyendo el dato, 679 camas hay actualmente de terapia intensiva en nuestro país. No todas corresponden a camas respiratorias, es decir, para COVID-19, pero decía Borba, hasta ahora habilitamos el fin de semana pasado o antepasado unas 10 camas dentro de lo que es IPS Ingavi de terapia intensiva. Pero mucho más que eso ya no. Nos hablan extraoficialmente, fuera de lo que era esta conversación con Borba, de que se podrán habilitar unas 25 camas más de terapia intensiva. Después ya no. Después ya se termina la capacidad del sistema público, principalmente en el área de los recursos humanos. Ya no hay. Principalmente por el tema de los recursos humanos, Sí. que como bien decían desde el inicio, que podemos tener 1000 o 2000 camas, pero si no tenemos el personal que pueda ayudar, es imposible, ¿verdad? Claro, es como tener 20 vehículos en tu casa y un solo chofer. Sí. O sea que al fin y al cabo siempre se dijo, no obstante, se insiste con la posibilidad por lo menos de habilitar estas camas comunes, entre comillas, por el auxilio que pasa a veces. Cuando uno habla con el verdadero profesional médico, que casi todos encarnan esa vocación, te dicen, nosotros no tenemos, Amalia, la determinación de decirles, vayan nomás, o sea, tratamos de brindarle hasta el último, no sé cómo siempre se dice, por lo menos una aspirina, no sé si vale acá el ejemplo, pero intubarlo a lo mejor es imposible, por lo menos ponerle así esas aerocámaras, y eso se destaca muchísimo y se rescata cómo operan los trabajadores de blanco. Dentro de las necesidades sacan lo mejor que pueden y finalmente también de eso se trata, hacer patria. Claro, y definitivamente decía Borba, ya están todos agotados a estas alturas. O sea, no podemos seguir aumentándoles camas porque eso va a significar que un intensivista trabaje el doble, el triple o el cuádruple de lo que ya ahora. Así lo ya vienen, claro, Fernanda, ¿no? de lo que ya ahora están trabajando. Yo nomás me ubico en el lugar de los familiares de estos médicos. Ustedes tratan de justipreciar la salud mental, el grado de estrés. Son esposos, son padres, son algunos abuelos. O sea que al final estamos sobredemandándonos, se trata sencillamente. Y encima de todo esto hay que generar, Amalia, un poco de esperanza. Estamos en Semana Santa, ya suficiente, sabemos que el Estado está ausente, pero tratar de ver una pequeña luz al final de este complicado túnel. Decía un filósofo hace poco en redes sociales, una cosa está en el pozo, del pozo ya no se sale. Ojalá nosotros sencillamente o sea que atravesemos por un túnel y que al final podamos llegar a mejores días. A buen puerto. Definitivamente. Fernanda, ¿algo más que agregar? Y por otro lado, hablando justamente de llegar a esa luz al final del túnel, que es lo que muchos pacientes de COVID-19 quieren ver, quieren llegar, hoy se habilitaba también en el Comando de Institutos Militares una especie de plan de contingencia, todo un salón abocado a unas 25 camas convencionales. Estas no son de terapia intensiva, se habilitaron hoy con presencia de algunas autoridades nacionales. ¿Para qué van a servir estas 25 camas? Para la recuperación de aquellos pacientes que salgan del INERAM, del Hospital de Luque, de otros centros asistenciales, van a ir ahí una vez que salen de los cuidados intensivos y van a iniciar ese proceso de recuperación. Ojo, son camas
para pacientes que todavía no tienen la alta, todavía no están recuperados, por lo tanto no pueden ir a sus casas. Escuchemos lo que decía el doctor Roque Silva. Damos por habilitación este pabellón de contingencia respiratoria para pacientes que próximos a ser dados de alta. Bueno, este era el escenario que no queríamos llegar, ¿verdad? Nosotros lo habíamos visto lejano, pero hoy nuestros hospitales están saturados de pacientes, entonces esta era la tercera línea que pensábamos nosotros de acción de habilitar camas en lugares donde inicialmente no lo pensábamos, ¿verdad? Nosotros acá en el CIME ya habíamos habilitado los albergues para los COVID positivos que habían venido del exterior, entonces este es el trabajo que estamos haciendo, estamos continuando y esperando también de que esto sea un mensaje a la ciudadanía de la situación real. Hay mucha gente que niega del colapso en los hospitales, pero en este momento necesitamos que la gente entienda, estamos prácticamente en una situación límite, esto nos va a dar un poco de oxígeno, pero si la ciudadanía no nos ayuda con los cuidados, podemos ver otros escenarios aún más peores. ¿Existen medicamentos, por ejemplo, para el tratamiento de estos pacientes que van a estar aquí? Sí, todos estos pacientes que van a venir ya van a venir remitidos de los hospitales. Ya prácticamente con su tratamiento estamos viendo toda la provisión de insumos. Hay que entender que estos pacientes prácticamente van a venir a terminar su tratamiento acá. No hablamos de drogas muy complejas ni las que tenemos en un stock reducido. Solamente acá hablamos ya de antibióticos, protectores gástricos. O sea, son pacientes que ya prácticamente están próximos a ser dados de alta. Que salieron de áreas más difíciles, más delicadas. Así mismo, es que pasó ya su tiempo crítico, pero necesita seguir internado para terminar su tratamiento. Los medicamentos. Nosotros vamos a proveerles desde el hospital de Mariano Roque Alonso, cada 48 horas vamos a hacer la provisión, vamos a trabajar coordinadamente con los hospitales de central que están acá a su alrededor. Si alguno de ellos necesita algún estudio, va a ir a Luque en ambulancia con todas las medidas, tomografía, laboratorio, todo completo. ¿Hay una red hospitalaria? ¿Se habilitan o pueden empezar a llegar los pacientes? A partir de mañana vamos a estar habilitando, ¿verdad? Hoy vamos a hacer todavía un entrenamiento. Hay que entender que estas personas que fueron contratadas son aproximadamente 100 vinculaciones nuevas. Son personas que vamos a enseñarle todos los mecanismos de cómo vestirse, desvestirse, porque hay que entender que deben usar ese traje de protección, ¿verdad? Y hay que hacer un entrenamiento previo, ¿verdad? Una cosa es lo que vemos en un curso de capacitación y otra cosa ya es con el paciente enfrente. 25 camas con probabilidades de ampliar. Sí, así mismo, podríamos llegar hasta 100 camas en este lugar. Como verán, son 4 bloques, uno ya está completamente preparado. El siguiente está próximo, ya vamos a ver cómo se va desenvolviendo y después de Semana Santa veríamos. Nosotros estamos viendo también ya otras opciones en otros lugares para eventualmente. Hasta el Hospital Regional de Luque para tomar el pulso al día, a las horas que también se registran muy tensas allí. Nuestra compañera Leila Jiménez se reporta en vivo en directo. Hola Leila, buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, el saludo también para Amalia y los televidentes. Y como bien decías, llegamos hasta el hospital de Luque, en este caso hasta el albergue donde se encuentran los familiares de los pacientes con COVID internados precisamente en este hospital. Albergue que fue instalado frente al hospital en una canchita que ustedes ya están observando y bueno, algunos acomodándose como pueden, terminando de almorzar, algunos con los colchones también al costado, situación que ya hemos visto replicadas también en otros centros asistenciales y bueno, vamos a ver si podemos conversar también con algunos de ellos porque nos estaban comentando que esta carpa fue instalada recién ayer, otros días anteriores ellos estaban en la vereda prácticamente del hospital aguardando la noticia de sus familiares. Vamos a ver si podemos conversar acá con un muchacho. ¿Qué tal, joven? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para Canal 9. ¿Vos sos familiar de paciente aquí internado en el hospital? Familiar. ¿Quién es? Es mi hermano. ¿Tu hermano? Mi hermano. ¿Con COVID? Con COVID está. ¿Hace cuánto que están aquí? Ya 8 días, 9 días hace hoy. 9 días. ¿Y en qué situación está? Y gracias a Dios está mejorando. Ya salió de lo peor, como se dice, y está avanzando bastante. ¿Tuvo también una etapa crítica? Tuvo una etapa crítica. ¿Él estuvo o está internado en terapia o en internación? Está en internación ahora. Bueno, ¿y cómo lo están pasando también ustedes como familiares acá a la espera de la evolución de su ser querido? Y la verdad que de principio era complicado. Recién ahora que se nos colocó esto estamos mejorando un poquitito, pero sí estuvo complicada la situación, primero por falta de medicamentos. Aparte de eso,
no sé si se aprovechan, pero cada día están más caros los medicamentos. Y cuesta mucho conseguir por acá, bastante cuesta. ¿Qué tipo de medicamentos son? Anticoagulantes, no recuerdo bien el nombre, pero el anticoagulante sí lo que está subiendo cada vez más de precio. ¿A qué precio estás encontrando? Estuvo, la primera vez que compré, estuvo a 90, al día siguiente ya estuvo 100, 2 días después ya estaba a 120 y ahora está costando por los 160 más o menos. ¿Y cuánto más o menos te piden así al día o cada cierto tiempo? Depende, 1 a 2 veces al día suele ser. ¿En qué cantidad? Una dosis. Pero es un costo que ustedes tienen que estar sobrellevando prácticamente todo el tiempo y además que va subiendo progresivamente el precio. Así mismo. ¿Y cómo están haciendo ustedes para conseguir el dinero? ¿Se colaboran? Y estamos buscando forma, como se dice, no es fácil, pero gracias a Dios estamos encontrando apoyo. Cuesta, pero estamos encontrando, de momento. ¿Tu nombre cuál es? Nilton. Gracias, Nilton. Uno de los testimonios y, por supuesto, el reclamo de él y de muchos, lo que tiene que ver con la falta de medicamentos y los sobrecostos también. Acá ellos tienen un altarcito también, lo que estamos viendo Roberto y Amalia, gente que de repente busca la fe para refugiarse también y para tratar de sobrellevar toda esta situación. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Estás para Canal 9? ¿Vos sos familiar también de algún paciente de por acá? Familiar. Familiar. ¿Quién es el que te da la Mi suegra. ¿Tu suegra? Mi suegra. ¿Y en qué situación se encuentra ella? Y le están tratando bien, está un poco estable, gracias a Dios. ¿En qué área está internada? Está en la parte de... ¿Internación adulto o terapia? No está internacional. No está internacional. Y ahora con el tema de los medicamentos también ustedes, ¿cómo se están manejando? Y todavía hasta ahora muy poco lo que nos pidieron. ¿Hace cuánto que está internada? Y anoche recién ingresó. Ahora recién yo me estoy viniendo a quedar con ella. Tratando de acomodarse entonces también acá en el albergue. Sí. ¿Tu nombre me dices? Natalia. Muchísimas gracias, Natalia, también ahí escuchando otro de los testimonios entonces de los familiares aquí ubicados en la carpa frente a el hospital materno de la ciudad de Luque, entonces donde también hay pacientes internados con COVID y bueno, son algunas de las historias que vamos escuchando día con día y bueno, escuchando también las necesidades que tienen que ver con respecto a los medicamentos y otros también, Roberto y Amalia. Bueno, una historia repetida de los últimos días, las últimas semanas, Amalia, esa espera esperanzadora, en algunos casos el desenlace es trágico, pero acá en la mayoría pareciera ser que está incólume la posibilidad del retorno a casa. Leila, buen trabajo, muchas gracias. Gracias, Leila. Ahora vamos a recibir a nuestro compañero Natanael Cáceres. Él está trabajando desde el mercado de abasto, donde muchos están aprovechando para hacer sus compras. Nata, estamos contigo. Sí, muchas gracias, Amalia. Saludo a Roberto, a los televidentes. Bueno, estamos aquí recorriendo un poquito lo que es el bloque C del mercado abasto. Ustedes ya están observando mucha gente que está aprovechando, realizando ya sus compras, llevando verduras, también los productos derivados de la leche, como estamos viendo, queso, almidón, choclo, prácticamente son los productos más cotizados para poder realizar, por ejemplo, la tradicional chipa o también sopa al tatacua. Amigo, ¿cómo estamos? ¿Va el aporte? Tranquilo, pa. ¿Cuál es el movimiento de este día, Ina? Como chapo, ¿no? Gracias a Dios. ¿Hubo buena gente hoy? Sí, hubo buena gente. ¿A cuánto, por ejemplo, están los quesos? Vemos que está acá, porque algo de lo que más se está llevando. Sí, queso Paraguay está 27.000. 27.000. Después, ¿qué más tenés para la chipa o para...? Tengo el almidón, que es la manteca también. ¿El almidón cuánto está? El almidón está 5.000 el kilo. 5.000, hace una bolsita ya, ¿verdad? Sí, 1 kilo de... Espectacular. ¿Y tu manteca? Está 6.000, medio kilo. 6.000 guaraníes. Sí. ¿De ese cuánto ya va a salir? ¿Una buena cantidad ya va a salir? Sí, así te sale ya una buena chipa. ¿Hoy hasta qué hora van a estar por acá? Y creo que hasta las 1, las 2 por ahí ya. Un rato más, ¿verdad? Sí. ¿Y después mañana? Y seguimos mañana hasta las 10, las 11 por ahí. Van a venir a la mañana por si vengan todavía la gente. Exactamente, para después ya y hacer la chipa. Sí, para hacer la chipa. Ahí está, entonces, fíjate lo que es, Amalia y Roberto, este mostrador están bastante surtidos ya de lo que es el queso Paraguay para la gente entonces que quiera de repente o está buscando, mejor dicho, van a encontrar aquí en el mercado abasto muchísimos productos y aparte de eso, los ingredientes, por ejemplo,
ejemplo, para los que van a hacer pescados, las verduras, para la ensalada, por ejemplo, porque ahí hay de todo. Hay gente de repente que va a querer comer un poquito más liviano, acompañar con ensaladita las comidas. Entonces también van a encontrar muy lindas verduras y también a un precio variado, accesible en este lugar. Acá estamos viendo la señora ya está despachando, está vendiendo un poquito de limón, está vendiendo sus productos para poder entonces que toda esta gente pueda ir llevando ya a sus casas todo esto. Aprovechen. Fíjense el cuy, por ejemplo, para los que les gusta el picante. Acá está el señor, vamos a hablar también con él. Don Batecón, ¿va el aporte? Y por ahí con este día, ¿no? Sí, o este día, o la mercado. Y la gente a comprar los productos. Sí, viene. ¿Qué es lo que más están llevando? Y de todo llevan, de todo, tomate, locote, cebolla, de todo. Para hacer un buen chupín de pescado, porque hay gente que no come carne roja esta Semana Santa. Sí. ¿Qué verdura nos recomendás? Y tiene cebolla, locote, tomate, ajo, orégano. ¿Con cuánto todo más o menos tengo que venir para poder llevar todo eso? Y con un 60, 70 ya. 70 ya llevo para la Semana Santa. Sí, baratito está. ¿Va a estar hoy y mañana? Sí. Gracias, señor, muy amable. Listo, gracias. Bueno, Amalia y Roberto, ahí está. Mañana van a abrir todavía acá en el Mercado Abasto, así que hay tiempo para la gente que de repente quiera surtirse todavía de sus provistas. Bueno, Nata, aprovechados también por ahí, das con alguna oferta. Amalia, ¿hoy ya compraste todo o no? Sí, ya. Todo, pero nosotros no hacemos la chipa. Casa, estaba mirando. Mamá es una genia. Claro. Pero la hija presenta el noticiero, va y encuentra todo hecho, ¿no? A ver, como el tema de la chipa es lo que te iba a decir, porque estaba viendo ahí los precios del queso y demás. Nosotros no hacemos el almidón porque es una piedra. A nosotros nos sale así. Es de harina y maicena la que hacemos nosotros. Y sale como un palito, muy rico. Mi mamá hace 70 años hace chipa de almidón y nunca termina con una piedra. No tengo límites. Nuestra compañera Emil Cebada se está trabajando desde el Hospital de Clínicas. ¿Qué recibieron ahí? Emi, contanos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Amalia. Un saludo cordial a todos los televidentes. Y recibieron, por sobre todo, amor, solidaridad y no solamente eso, tradición, porque muchos de los pacientes, como así también familiares que están en este sitio, no pueden elaborar las chipas tradicionales, compartir con sus seres queridos un miércoles santo. Es por esa razón que las internas enviaron las chipas elaboradas por sus propias manos. Los funcionarios penitenciarios llegaron hasta este lugar y repartieron las chipas en honor también a la solidaridad que reside en el centro penitenciario. Vamos a compartir con ustedes lo que se vive a estas horas. Ustedes pueden ver que la gente ya está prácticamente descansando después del almuerzo. Horas angustiosas también que viven todos los días porque tienen que aguardar noticias de sus familiares, algunos con el pedido en mano de que los médicos le dan para poder retirar medicamentos. ¿Me dice para dónde ni nada? ¿Me pone a página? Ya es por ambas. Iba ahí porque a ver cosas era ahí así y pila iba y internado ahí ya por 3 días y cuando hay terapia con la medicamento que era de ay tengo porque no hace plata y oigo anda y por ahí a ver cómo quitar los medicamentos cabe mantener yo guana. Al menos no falta y ustedes no falta pero la ponja hablan y ponen la ya de coño la plata y ya tu porque ya yo guana o cabe Filadelfia yo saco Filadelfia indígena arula será y el problema y pila y voy cuando y internados hacia ahí manía yo operaba ahí yo sé porque ella vota y sin ese se han vendido ¿cuál es el teléfono? 0983 504 997. Pégale ese teléfono allá. Pégala, algunos por lo menos allá de buen corazón, colaboración. Exactamente, pégala con Jaina. Y ya tu marape ya esta y ya tu y una la ñana en Boriajún. Y ya tú, gracias. Fuerza, Mantea. Acá hay otro señor también que hace rato está sentado aguardando, me imagino, hay noticias. Sí, señor.
Y Haipona. Mi bandera yuya. Chayu Falcón, Colonia Falcón. ¿Es una familiar? Sí, Chiraguni. Y por lo menos está bien, vamos a decirle, pero no, él tiene problemas renal luego también, pues, y con eso le agarró el COVID y eso es lo que le está afectando. Requiere medicamentos. Fíjate la pellera. Medicamentos, le abre problemas. Eso es lo que es por emboria. Si se moría, es una cosa que no puedo decir nada porque yo ayer traje por lo menos un 300.000 guaraníes, con 20.000 guaraníes, imagínate. Ya. Le pudiera, usted lo faltaba. Sí, la ponja. Ponja. La timbi umia pereco. No, la miango, gracias a Dios. Ayer lo intenté tengo cogiendo ya yo, pero ande tanto la siempre también hago cosas ya. ¿Sabes? Yo imagino ya. No. Tengo a hacer gente con mi llave, ni hasta no va, igual ya puedo así. Acá, como te estoy diciendo, es una cosa que no hay el remedio. Realmente difícil. Fuerza, Don, muchísima fuerza. Ustedes pueden ver oraciones aquí, descanso de algunos familiares también, cansados. Horas de desvelo, son horas muy difíciles porque no saben muchas veces de noticias de sus seres queridos. Tienen que aguardar horas y horas con colchones, estar sentados. Ya viene esto. Una vigilia permanente. Realmente difícil, Roberto, Amalia. Bien, Emi, hay muchísimas personas que se están organizando para estos días santos también ir y continuar acompañando con estas donaciones. Gracias por este contacto. Es cierto, de por sí somos muy solidarios, Amalia, pero parece ser que días como estos sin dudas nos tocan el corazón y saca lo mejor de nosotros ante coyunturas tan dificultosas. Pasamos ahora al plano judicial. ¿Se acuerdan de aquellos que atacaron Colorado Oroga? En la víspera, la magistrada Hilda Benítez dictó la prisión preventiva de los jóvenes imputados tras la manifestación en la que terminó incendiado el local que vemos en imágenes. La defensora de los procesados, abogada Liliana Boxia, grabó el momento en que se dio a conocer la medida y cuestionó duramente a la magistrada y al sistema judicial que, según la letrada, que es operadora de Efraín Alegre, está sometida al poder político. Este era el material que divulgó la abogada Boxia. Con relación a la procesada Vivian Guadalupe Genes Mesa, la calificación provisoria que se le atribuye a su conducta es producción de riesgos comunes, perturbación a la paz pública, daño a cosas de interés común, daños a obras construidas o medios técnicos de trabajo. Y de igual manera, la jueza ha decretado la prisión preventiva de la señorita, quien pasará a guardar en el Buen Pastor. En este momento... Con permiso, ¿quién es la jueza, si puedo decir? Hilda Benítez. Hilda Benítez. Sí, ella es la magistrada. Jueza delincuente que decreta la prisión de los jóvenes que salieron a manifestarse. Eso es lo que es esa jueza. De esta manera doy por concluido la comunicación y notificación personal a los procesados de la medida cautelar de carácter preventivo que ha dispuesto la magistrada. Los oficiales están aquí para dar cumplimiento. La misma Corte Suprema de Justicia instruyó a los magistrados a evitar la prisión preventiva para casos que no sean más que indispensables. Ahora acá le están llevando preso a mis defendidos por supuestamente por ciertos delitos inventados. Esto es una vergüenza, realmente es una vergüenza. Cumplieron con la orden del patrón y acá le están llevando preso a mis defendidos. Algún día decirle a todos estos pasillos que algún día va a haber justicia. No hay vacunas, no hay remedios, la gente se muere en los pasillos y la justicia se encarga de llevar presos a jóvenes manifestantes. Los presos tienen que ser los políticos bandidos que se robaron este país y esta gente se manifiesta. Yo soy abogada y contra. Cambiamos de tema y nos vamos hasta Camburetá, en Encarnación, donde pasaba esto con una mujer que era obligada por este hombre a subir a un vehículo. Inclusive la persona que estaba grabando este momento fue agredida. Amigo, tranquilo nomás. Tranquilo, amigo. Deja de filmar, amigo. Por favor. Tranquilo. Tranquilo nomás. Deja de filmar. Tranquilo nomás, amigo. Deja de filmar. Tranquilo nomás. Creo que estás filmando vos. Es que no está bien. Un nuevo
hecho de violencia contra la mujer se registró en el distrito de Cambuenetá, específicamente en el barrio Jardín, en donde una mujer fue arrastrada prácticamente por un hombre, quien sería su expareja. Este ya fue detenido tras la denuncia realizada por vecinos en la comisaría jurisdiccional. El hombre tenía una orden de alejamiento, ya que ya había sido denunciado por parte de la víctima. Sí, así mismo, ayer en horas de la tarde, siendo las 17:30 horas aproximadamente, recepcionamos una denuncia aquí en la oficina de guardia de parte de la señora Luisa Gómez Candias, paraguaya mayor de edad, domiciliada aquí en el barrio Jardín, quien había manifestado al personal de guardia que había sido violentada, que había sido lesionada, arrastrada, por un sujeto de nombre Anderson Elisandro Schneider Harper, paraguayo mayor de edad, domiciliado en Encarnación, según relata la denunciante, que el día de la fecha se fue hasta Encarnación, donde había solicitado una llave a su expareja, donde empezó la discusión y fue violentada físicamente. Posteriormente el hombre se había apoderado de la criatura de la pareja, trasladándolo hasta el barrio Jardín, donde tiene domicilio esta señora Luisa Gómez, la denunciante. En el mismo lugar también se constituyó un personal de servicio externo para acompañar a la víctima, quien al llegar al lugar fue mencionado, fue recibido con palabras, con improperios de parte del victimario al personal policial, asimismo a la víctima. Inmediatamente el personal solicitó el apoyo correspondiente a las comisarías aledañas, quienes se hicieron presentes para la aprehensión de este sujeto. Posteriormente se pudo verificar que esta persona poseía un oficio judicial donde el juzgado había ordenado la prohibición de acercamiento a la víctima y así también ser autor de hechos punibles contra la persona de la señora Luisa Gómez. Según la policía, se trataría de una pareja conflictiva. El hecho indignó a los pobladores, quienes observaron de qué manera este hombre intentaba arrastrar a esta mujer, quien quedó con algunas secuelas después de este lamentable hecho. Con 55, seguimos informando al país. La Policía de Tránsito realiza operativos de verificación del uso de tapabocas en los transportes públicos y también si se respeta la cantidad máxima de pasajeros permitidos. Diego Agüero acompañó estos procedimientos de la Municipalidad de Asunción. La Dirección de Vigilancia y la Policía Municipal de Tránsito comenzaron estrictos controles en las unidades de buses que transportan personas en la capital. Lo que estamos haciendo es controlar que la cantidad no supere lo establecido por el decreto, también el uso obligatorio de la mascarilla. Lo que no cumplan con eso, acá los compañeros de los agentes de tránsito van a estar labrando acta y eso se remite al Viceministerio de Transporte. Pasajeros parados no se permite. Hasta una cantidad cierta de 10 tengo entendido que están permitidos. Como ustedes verán, no hay tanta afluencia de gente, gracias a Dios, se está respetando esa parte. La mayoría de las unidades de transporte estamos viendo con pasajeros sentados. Asimismo, la mayoría vienen con pasajeros sentados, algunos que otros sí vienen con algunas personas sentadas, pero no superan la cantidad establecida. Estos controles se realizarán de manera constante estos días santos, respetando de esta manera el decreto presidencial. Sube un inspector a tomar los datos correspondientes. Eso implica que si hay algunas condiciones de que no están usando tapaboca, el vehículo está sucio, entonces se elabora una notificación correspondiente que se va a ir al viceministerio para tomar las sanciones a la empresa.
Aparte de eso, también es importante la limpieza dentro de la unidad de transporte. Y luego, de ahí parte toda la parte de higiene, tanto para los pasajeros que utilizan dicha unidad. Así es. Esto están realizando de manera constante de estos últimos días. ¿Cómo lo van a hacer, inspector? De luego que se va a realizar en forma constante. Es bien sabido por toda la ciudadanía que hay más contagiados y tenemos más muertes. Es para salvar y para que la gente llegue la concienciación de utilizar las medidas de seguridad que a todos nos está afectando. Estos controles consisten en llevar la cantidad de pasajeros sentados y al mismo... Bueno, 13:01 en la República del Paraguay, suena RQP por Canal 9, temperatura agradable en Ciudad Capital. Vamos hasta Barrero, está allí nuestro compañero Mariano, de hecho una Semana Santa muy atípica la registrada en este 2021. ¿Qué tal la venta de chipa, Mariano? Allí en una ciudad emblemática, icónica, adelante. Sí, efectivamente, estamos viendo acá, le vamos a pegar las chiperas que nos muestren un poco la producción, las chipas que, bueno, están esperando acá a personas que estén por la zona, a gente que necesariamente pase por la Ruta 2, atendiendo a esta atípica Semana Santa en las chiperías. De hecho, el año pasado, en este mismo tiempo, en la Semana Santa, incluso no pudieron trabajar, pues se había cerrado todo. Esta vuelta nos decían, están trabajando, están atendiendo, pero Saipaité, el movimiento nos decía... A ver, vos estás con cliente. Hola, doña, ¿te puedo molestar un ratito para ir con el aporte? ¿Qué tal el movimiento? Más o menos. Más o menos. Sí. ¿En estas semanas cómo fue? Y aguantamos todo. Con la pandemia que no hay nada. Política de Semana Santa. Y sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y acá sobre la Ruta 2 el movimiento? Y nada, no hay. Dice que no hay ni colectivo ni nada. Sí. ¿En mucho tiempo cómo era? Y era mejor que este. Esta enfermedad nos ataja a todo. Había mucha gente. Sí, había mucha gente. Teníamos muchos clientes. Ahora que no hay nada. ¿Se siente la...? Sí, sentimos todo. Ok, muchas gracias, sí. Muchas gracias. Ahora por acá con otra de las chiperas. ¿Qué tal, doña? Te voy a molestar un ratito. Sí. ¿Qué táctico el movimiento? ¿Y regular? Regular. ¿Regular este? Sí. ¿Saipaité me dijeron? Saipaité. ¿En otro tiempo cómo era acá sobre el Ruta 2? Antes vengo a vender por interés porque está la gente. Cuando la gente ahí. Uno mitad, güey. Sí. Ahora le ya vio ahora Semana Santa, ¿no? Cuando ahí, ¿no? Ahí peite. Esa aprende por mi capa, la por la ingreso, pecora, y sí, ahora de acuerdo la roñe mumia y la ganancia, pues. Saipaité. Señora. Si Dios quiere y la vez. Gracias, doña. Sí. Bueno. Muchas gracias. Bueno, y ven ustedes aquí también, hay unas familias que ahora acaban de llegar también y se están sirviendo el almuerzo. Y este es el movimiento, Amalia, Roberto. Voy a salir un poco acá a la ruta específicamente. Ruta 2, kilómetro 68,5. Solía ser toda una fiesta, estar aquí sobre la Ruta 2, el movimiento vehicular, la cantidad de personas que paraban en las diferentes chiperías sobre esta ruta. Sin embargo, ahora el panorama es este. Las rutas prácticamente vacías. Acá hay algunos vehículos que están estacionados, pero muy poco movimiento sobre la Ruta 2, como de hecho es de entender. Nos decía acá una de las chiperas conocidas, doña María Ana, ¿verdad? Una de las íconos aquí en la zona, que por lo menos entre vecinos y compañía suele venir la gente a comprar, que ese es el movimiento que tienen y ahora es donde hay un poco de expectativa en torno a lo que pueda surgir en el movimiento vehicular ahora sobre la Ruta 2. El año pasado no pudieron vender absolutamente nada y ahora apenas van tratando de salir adelante también, que es otro de los sectores, otro de los rubros. Y me despido con esta imagen, Amalia, Roberto, mostrarle un poco la chipa ahí a los compañeros. Esta chipa con una pinta espectacular y con un sabor único, seguro mucha gente conoce las chipas acá sobre la Ruta 2, que bueno, de esta forma el que va pasando cada tanto compra. Sí. No hay de otra, ¿verdad? No hay de otra. Poquísimo movimiento. Y la verdad que sí. ¿Y bajó muchísimo. ¿Cómo hacen? Y hasta las 8 por ahí estamos. Exacto. Y después ya nos vamos todos. Porque antes de toda la noche y antes de verla hasta la más tarde. Pero ahora ya no
Ya no hay casi nada. Y lo mitamos mojo. Y nada, llevan la chipa y se van. Vienen, compran y se van. Casi no se bajan más luego acá. Antes se bajaban a comer chipa con cocido y eso, pero ahora ya compran y se van. ¿Y se tapa cuidando usted? Y sí, hacemos todo lo que podemos. ¿Y vos, por ejemplo, vas a seguir trabajando en esto? Y sí, que no hay de otra. Gracias a Dios. Poco también ahora, porque por venta pues. Y sí, pero no me quejo. Gracias a Dios. Se salva el día a día. Se salva el día a día y además que la ñandera es para la isla. ¿Verdad que sí? Sí, eso es lo importante porque la ñandera es ya pues está ñandera para la iba. Gracias a Dios no llegue a te doy llore. Gracias, doña. Dale. Bueno, es la situación, compañeros, aquí, como decíamos, en Chiperías, sobre la ruta 2, kilómetros 68,5, donde se siente definitivamente lo que tiene que ver con esta pausa de las nuevas restricciones. Sí, seguro que sí, Mariana. Igualmente podemos comprar, traer en casa, compartir. Al comprar así el vehículo uno no se expone prácticamente a nada. Así que si tenemos los tapabocas puestos, también las chiperas se nota que están con todas las medidas sanitarias. Así que hay que apoyarlas, o sea que, realmente. Al final se entiende muy bien, Amalia, que todo se podría hacer dentro del marco de las medidas de bioseguridad. Rescatar nuestras tradiciones, eso también genera mucha esperanza, fuente de trabajo. Yo pasaba ayer a la madrugada camino a la radio por el mercado 4, hay gente tan laboriosa de las 4 o 5 de la mañana y todo el mundo, y te juro que como nunca extreman los cuidados también las vendedoras de chipa, con tapabocas. Te ponen todo alcohol hasta por la bolsita. Sí, hasta con guante algunas, y después cuando te entregan, otra vez cuando tocan el billete. Entonces, porque va a ser un modo de vida por un largo tiempo, Amalia. Todavía. Sí, entonces hay que mentalizarse y avanzar en consecuencia aguardando mejores días. Gracias. Mariano, feliz Semana Santa, fuerte abrazo. Y otro plato Igual, señores, típico. hasta luego. Gracias Mariano. Otro plato típico de esta Semana Santa es el pescado y por supuesto que vamos a hacer un recorrido también por ahí con nuestro compañero Natanael Cáceres. Nata, estamos contigo. Buenas tardes. Hola, sí, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? El saludo cordial para ustedes, también para todos los televidentes. Bueno, llegamos aquí a la zona de la pescadería del puente de Remanso en inmediaciones, donde fíjense el movimiento actual que hay. Realmente una muy buena noticia para las pescadoras, porque después de mucho y de lo duro que implicó también pasar por esta pandemia, hoy están repuntando un poquito y están teniendo lo que ellos llaman ese oxígeno económico debido a la venta ya de los pescados. Estamos acá con la señora doña Baishapá. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal estás ahora? Porque veo mucho movimiento y es como que están vendiendo en el pescado. Bastante, mira, hay hermoso dorado, puchero de surubí, pacú, rodaja de surubí, hermoso pescado. ¿Cuánto, por ejemplo, están los precios? ¿Se están manteniendo como días atrás? Sí, claro que sí. El dorado está a 40.000. Ese es lo que no baja luego el precio, ni no sube. Sí, mira, hermoso dorado, fresquito. Este tiene... Te vamos a pesar cuántos kilos. Vamos a ver un poco cuánto tiene este pescado para que la gente tenga también idea de cuánto les va a costar llevar uno así. 5 kilos, 200.000 guaraníes le alcanza. 200.000. ¿Por este cuántas personas van a comer? Este va a comer unos 10 personas por ahí. Depende también cómo sabe consumir el pescado. Claro. Impresionante. Es para la parrilla, hermoso dorado. 200.000 guaraníes le alcanza. ¿Ustedes van a trabajar todos los días, no van a prácticamente cerrar? No, claro que sí. 365 días del año trabajamos. O sea, la gente tiene tiempo hoy, mañana, pasado, viernes. Todo el tiempo tenemos el surubí que le cortamos para la milanesa, todo fileteado, la mitad para chupín, la mitad para milanesa, el pucherito para su caldito también, todo cortadito. Bueno, está viniendo la gente, doña, después de mucho. Pasaron muy difícil también ustedes. Claro que sí. La venta no, tenemos linda venta, gracias a Dios. Se lleva el mandií, piraña, de todo
todo se lleva. De todo. Qué bueno, te deseamos un éxito entonces para esta jornada. Gracias igualmente. Gracias. Bueno, ahí mostramos un poquito ya de los precios, de las variantes, para que la gente tenga una idea. Ese dorado de 5 kilos por la suma de 200.000 guaraníes van a comer muchísimas personas. Pero vemos acá, por ejemplo, pacú. Si la gente pregunta el pacú, doña, ¿cómo estamos? Muy bien. Este pacú, por ejemplo, ¿cuántos kilos aproximadamente? Y vamos a pesar acá. Vamos a pesar también acá en vivo y vamos a mostrar. 3 kilos 400 te tiene ese. 121.000 te alcanza. 121.000. Con 3 kilos ese ya van a comer 6 personas, ¿no? Sí, suficiente ya, papá. Con una poca de salsa y ensalada al costadito ya te contenta. ¿Cómo ves el movimiento en esta Semana Santa? Y en este año un poco más mejor, papito. ¿El año pasado cómo fue? El año pasado fue pésimo ese corazón. Ni para la chipa juntamos. ¿Tuvieron muchos hijos, parientes que perdieron su trabajo? ¿Verdad? Sí, mi marido, por ejemplo, perdió su trabajo otro año y ahora pues, todavía no se le agarró otra vez. ¿Todavía? Sí. Entonces están subsistiendo de base a la venta también. A base de eso es lo que estamos en ese corazón. Nos decían algunas vendedoras que inclusive a sus hijos, a su hija le traían para trabajar también acá. Y yo, por ejemplo, así le estoy haciendo. Él es mi hijo, allá tengo a mi hija también que me están ayudando a todos. Así. Bueno, mucha fuerza y éxito para... Gracias a usted, papito, gracias a ustedes. Bueno, ahí está entonces, 121.000 guaraníes, ese pacú de 3 kilos 400 y están los precios entre 40, 35.000, así que la gente tiene que aprovechar y venir a comprar pescados para aquellos de repente que no van a comer carne en estos días santos, aprovechar las diferentes propuestas. Hay de todos los tamaños, de todos los precios, bastante accesibles, están hasta las 7 de la tarde. Atención, hasta las 7 de la tarde, algunos van a estar hasta las 10 de la noche todos los días. Eso abarca hoy, mañana jueves, también el día viernes, sábado y domingo. No van a cerrar estos días, así que la invitación a la gente es para que se acerque también aquí a la zona de la venta de pescados del Puente Remanso y pueda degustar estas delicias que están ofreciendo. Todos los cortes y todos los tipos de variedades. Así que la invitación está hecha. Volvemos con ustedes hasta estudios. ¿Un pelo dañado puede regenerarse? Da prueba que ahora sí. Expusimos las brochas de pelo virgen. Pandemia que lo detenga. Hace 20 años vende fruta en el mismo lugar sobre la avenida General Santos. Él se llama Don Eligio Pereira. Hasta allí llegamos con nuestras cámaras para compartir su enérgica y pujante historia de vida. Al bajar del viaducto de General Santos es imposible no ver el colorido y conforme nos acercamos, el aroma de las frutas. Cuando decimos que trabajan las 24 horas, es así. Don Eligio se turna con otro familiar y le toca el horario más complicado de la madrugada, de 18 hasta las 6 de la mañana. Si bien la pandemia golpeó duramente las ventas, sigue apostando a las vitaminas y minerales naturales. Es la sereno de las frutas prácticamente. Sí, sí. Sereno ya manguea y mi mía la de productora. Sí. Y él dice Don Eligio a través de esto mantenerán de familia. Y sí, así mantenemos así, trabajar para mantener con la familia. ¿De qué más zona buena? Así es la zona, ¿cuál es la zona? Ahí sí, a 20 ya no. 2:40 y algo. La venta a época de la fruta, a este horario de la noche. Ahora, y a la noche ya poco movimiento ahora. La venta se fue reinventando y es así que durante todo el año tienen ensaladas de frutas y en la época de la frutilla la mezclan con crema y un delicioso dulce de leche. Don Eligio es del barrio Vista Alegre y con una corta caminata diaria llega cada atardecer. Gracias a su paciencia y perseverancia fue adquiriendo fieles clientes. ¿Pero recoge ensalada de fruta ahí? Sí, ya comenté. Voy a ensalada de fruta ahí, jugo. Los homiedas. ¿Y de la última prácticamente? Sí, la última hora, o sea, el otro cuadro cierra todo, lo otro. Y yo mandé, supongamos, mantenemos las 24 horas. 24 horas abierto, exactamente. La robo acá y pues tiene por el momento ahora, por acá. Atento. Yo estoy atento para avisar. Siempre despierto y siempre sí. Al pie de la fruta prácticamente. Al pie, sí.
Empezó a trabajar a los 10 años y jamás pensó pasar por una pandemia. Conoce de los golpes que le da la vida, pero asegura que su labor diaria le dan fuerzas para hacerle frente a lo que venga. Yo estoy feliz con mi trabajo. Tranquilo. Una música y mi copa tele, música. Sí. Pero mi hijo, no me va a poseer, ando cuidando, si el país de trabajo, como mi excusa la va a mamá. Y ya, eso es donde usted la trabajo, mi sábado, donde usted no quiere trabajar. Siempre está acostumbrado a trabajar desde joven, me imagino. Yo digamos, a los 10 años trabajo así. Me gusta por el trabajo yo. Los vendedores apostados en el lugar ya forman una gran familia, se conocen y se apoyan en sus necesidades. Eligio es uno de los tantos paraguayos que si un día deja de trabajar no podrá llevar el pan a su casa.